Tal como lo habíamos comentado en clase, la distribución de probabilidad más utilizada para describir variables aleatorias continuas es la distribución de probabilidad normal. A esta distribución también se le conoce como distribución gaussiana o distribución de campana. La cantidad de aplicaciones que tiene esta distribución pues es sumamente amplia, tal vez de las distribuciones de probabilidad sea la que más aplicaciones tiene y se puede utilizar para analizar fenómenos donde la variable aleatoria sea, por ejemplo, una temperatura, un peso, una longitud o cantidades similares. Así que imaginen el potencial que tiene esta distribución de probabilidad para análisis de fenómenos. De hecho, en muchas de las materias que vienen a continuación en su carrera, van a tener la oportunidad de revisar aplicaciones en el campo de la inferencia estadística, donde esta distribución de probabilidad se vuelve sumamente trascendental, ya que esta distribución es capaz de describir qué tan probables son los resultados que se obtienen de una muestra o de un conjunto de muestras de valores. Habíamos comentado también que a diferencia de las distribuciones discretas, en las distribuciones continuas no es posible calcular probabilidades de valores exactos y la razón es muy sencilla. Ya habíamos dicho que en las distribuciones continuas, todas ellas trabajan a través del uso de intervalos de valores. Por esta razón, pues es virtualmente imposible hacer cálculos de probabilidades de valores exactos. Una de las cosas más importantes que tenemos que revisar de esta forma de distribución son sus propiedades de funcionamiento. Entre ellas, pues podemos destacar que tal vez la más importante es que el valor de la media y el valor de la desviación estándar o desviación típica son las dos medidas más importantes con las cuales se puede trazar una curva de este tipo de distribución. De igual forma, a esta distribución de probabilidad le aplica la propiedad de simetría, es decir, la consideración de que bajo la curva se encuentran el 100% de las observaciones o de los datos y que la línea central divide justo por la mitad la curva, haciendo que de la mitad a la derecha se encuentre bajo la curva el 50% de los datos y de la mitad hacia la izquierda, bajo la curva se encuentre la otra mitad restante o el otro 50%. Una propiedad adicional es el hecho de que justamente sobre el centro de la curva se encuentran todas las medidas de tendencia central conocidas para el fenómeno, es decir, ahí, justo sobre el centro de la curva, se encuentran la media, la mediana y la moda. Y también es importante mencionar que otra de las propiedades que involucra la desviación estándar está directamente ligada con la propiedad que acabo de mencionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la desviación estándar es el valor numérico que me indica la forma que tiene la curva. ¿A qué me refiero con esto? A que mientras más grande sea el valor de la desviación estándar, la curva va a estar más achaparrada. Si el valor de la desviación estándar es más pequeño, significa que la curva va a ser más puntiaguda. Una forma gráfica de mostrarlo es la siguiente. Si sobre este plano yo trazo una curva, la cual tenga una forma muy puntiaguda, como esta que aparece en pantalla, para esta curva, el valor de la desviación estándar es un valor pequeño. Y eso se puede ver ya que la gran mayoría de los valores se encuentran muy cercanos a la medida de tendencia central. Es decir, se encuentran muy cercanos a la media. Eso implica que si yo trazo, por ejemplo, una segunda curva que sea un poco más achaparrada como esta, los valores, el conjunto de valores se alejan un poco más de la medida de referencia o de la medida de tendencia central. A esta se le puede suponer un valor de desviación medio. Y si, por ejemplo, trazando una tercera curva, yo trazo una curva todavía más achaparrada, como esta, pues esta presume un valor de desviación grande. Mientras más chaparra sea la curva, los datos están más dispersos debajo de ella. Ahora, para análisis, cada una de estas formas de la curva recibe un nombre. Por ejemplo, esta curva que es puntiaguda se le conoce como una curva leptocúrtica. Esta curva de valor medio
es conocida como una curva mesocúrtica y una curva con una desviación grande es conocida como una curva platocúrtica. Estos conceptos pertenecen a un tema llamado coeficiente de kurtosis, el cual vamos a ver un poquito más adelante. De entrada, aquí es importante mencionar que esto pertenece a otra de las propiedades de la curva de distribución normal, que es la que mencionamos en la posición número 4, que es la forma de la curva dependiendo del valor de la desviación estándar. Estas que estamos mencionando son las propiedades más básicas que tiene esta curva de distribución de probabilidad. Más adelante, a medida que sigamos estudiando las distribuciones continuas, pues vamos a ir analizando otras propiedades que también le aplican a esta curva. La función que me ayuda a describir la curva de distribución es la que aparece en este momento en pantalla, a la cual también se le suele llamar función de densidad de probabilidad. Como se puede observar, dentro de la estructura de la fórmula aparecen elementos que son muy familiares para nosotros, como son el número e, el número pi, el valor de la sigma y algunos otros valores que vamos a ir describiendo a medida que analizamos esta función. También sabemos, y lo mencionamos en clase, que bajo la curva normal se encuentran el 100% de los datos o el 100% de las observaciones y que fácilmente, o bueno, relativamente fácil, con una integral definida y los valores de los límites que queremos analizar, pues podemos conocer los valores de probabilidad. Ahora, para esta sesión me interesa revisar tal vez uno de los valores más importantes que se utilizan dentro de la distribución de probabilidad normal, que es llamado valor Z. Este valor es un valor estandarizado que me dice en términos generales cuántas desviaciones estándar está desviado el valor que yo busco de mi valor de referencia. En otras palabras, como se puede ver dentro de la fórmula, la cual es bastante sencilla, aparecen tres elementos. Uno de ellos es llamado X subíndice Y. Este valor corresponde a la medida o al valor que yo pretendo medir. Tengo otro valor al cual se le llama mu, que no es otra cosa más que mi valor de referencia. En otras palabras, es mi media o mi valor promedio. Y finalmente, en el denominador, tengo la letra griega sigma, la cual representa el valor de la desviación típica o la desviación estándar. Cuando tengo todos los datos disponibles en mi problema, el análisis de probabilidades dentro de la curva se puede analizar con dos valores. Uno, con los valores de Z. Si tú realizas el análisis tomando en consideración los valores de Z, entendemos que justo sobre el centro de la curva se encuentra el valor de Z igual a 0. Los valores hacia la derecha son positivos, los valores hacia la izquierda son negativos y el valor de Z hacia la derecha llegará hasta más infinito y el valor de Z hacia la izquierda llegará a menos infinito. La otra forma de realizar el análisis es colocando justo sobre el centro el valor de referencia, en este caso, el valor de la media. Todos los valores que sean superiores a ese valor de la media se van a encontrar del centro hacia la derecha, llegando hasta dónde? Hasta infinito igualmente. Y todos los valores que se encuentren de la media hacia la izquierda se van a mover, dependiendo del contexto de tu problema, hasta menos infinito o hasta cero, según sea el caso. Para ejemplificar mejor cómo se realiza la lectura de valores y el cálculo de probabilidades, vamos a analizar un ejercicio con varios incisos. Mientras ustedes se toman un tiempo para anotarlo, yo voy a dar una rápida descripción. Este ejercicio se encarga de analizar un artículo publicado por una revista y este artículo pues es de servicios de salud en Estados Unidos. El problema dice más o menos así: se reportó que en una visita al área de urgencias de un hospital se pueden llegar a gastar hasta en promedio $328 para atender algo tan simple como un dolor de garganta o alguna afección de tipo más compleja. Esta es información que salió publicada en un artículo de la revista Money del 2009 y me pide asumir la problemática que los datos bajo la curva, es decir, los datos de los gastos sobre servicios de salud en esta área de urgencias del hospital están distribuidos normalmente y que la desviación estándar
en este caso es una desviación de población, es de $92. Con base en esta información, me pide hacer varios cálculos de probabilidad. El primero, me pide calcular la probabilidad de que el costo sea más grande a $500. En el inciso B me pide que sea menor a $250. El del inciso C es un ejercicio bien interesante porque me pide un intervalo de valores colocados bajo la curva. Y el inciso D me pide calcular o me pide y el inciso D me pregunta si el costo para un paciente está dentro del 8% más bajo, ¿cuál será el costo que tendrá que pagar por ser atendido en el área de urgencias? Entonces, a diferencia de los anteriores, en este ya me dan el valor de porcentaje. Acá lo tengo que buscar. En el inciso A, B y C me dan los valores que yo estoy intentando buscar, es decir, los valores de X subíndice Y. Sin embargo, en el inciso D ya me dan otro tipo de valores. Me dan valores de área y me piden encontrar el valor de X subíndice Y, es decir, el valor del costo que se tendrá que pagar. Entonces, esta es una descripción rápida del problema. Lo que vamos a hacer es irnos al escritorio para resolver cada uno de los incisos. Muy bien, como lo acabamos de leer en la problemática, en el inciso A, nos preguntan por la probabilidad de que el costo para un paciente dentro del área de urgencias sea mayor a $500. Este es el valor por el cual me están preguntando. Como lo acabamos de mostrar también en las diapositivas, sabemos que para poder encontrar valores de probabilidad, vamos a poder utilizar una curva de distribución de probabilidad normal, la cual se puede leer a través del cálculo de un valor estandarizado, el cual vamos a llamar valor Z. Ese valor se obtiene con una operación muy sencilla, restándole al valor buscado el valor de referencia, que en este caso es la media, y eso dividiéndolo entre el valor de la desviación estándar. Estos valores que aparecen dentro del cálculo del valor Z ya los tenemos para el inciso A. En el desarrollo me quedaría que el valor buscado para dicho inciso A sería 500 y a eso le voy a restar el valor de referencia. En mi problema, como ya se leía, eran $328, tal como se indica en la referencia promedio de lo que llega a pagar un paciente. Y eso lo voy a dividir entre el valor de la desviación estándar, que como ya lo habíamos comentado, era igual a 92. Al realizar la operación, obtenemos lo siguiente. Tengo 500 menos 328 y eso lo voy a dividir entre 92, que es el valor de la desviación estándar. El valor Z para el inciso A va a ser igual a 1.86, 95 y una serie de decimales que aparecen a la derecha. Ahora, bien importante recordar lo siguiente. Como ya habíamos mencionado, el valor de probabilidad para la distribución normal lo voy a calcular utilizando una curva de distribución de probabilidad que maneja tanto valores negativos para Z, como aparece en la imagen. En una de las páginas está destinado para puros valores negativos y en la otra para puros valores de Z positivos. Es muy importante recordar que esta tabla de distribución de probabilidad para el valor Z trabaja con una cifra o el valor de una cifra entera y dos decimales a la derecha del punto. Sobre los valores que están indicados en esta columna, voy a venir a buscar el valor Z para el entero y el primer decimal, y con los valores que están indicados en este renglón, voy a buscar el segundo decimal o el centesimal. En el caso del valor que acabo de calcular para Z, pues está indicado en una serie de decimales que aparecen a la derecha del punto. Para ajustarlo a los valores que me va a entregar la tabla, ese valor lo voy a redondear a un entero y dos decimales a la derecha del punto. Entonces voy a indicar el número 8 y el valor que aparece justo a la derecha del 8 es 695. El redondeo correcto sería a 1.87. Significa entonces que este es el valor que voy a ir a buscar a la tabla de distribución de probabilidad. Realizando la búsqueda en la parte positiva de la tabla, pues voy a ir a buscar el 1.8, que es este valor que estoy señalando con el puntero, y voy a ir a buscar a la columna del punto 07. 1.8 más 0.07
me da el 1.87 que acabo de determinar y el valor de probabilidad que he encontrado es de 0.9693. Este es el valor de área que acabo de calcular con mi tabla. Ahora, otra cosa muy importante que tenemos que tener en consideración es la forma en que esta tabla trabaja. Los valores de área que se entregan en esta tabla siempre son medidos desde el extremo de la izquierda hasta el valor señalado. En este caso, el valor Z es de 1.87. Recordad que la lectura para la curva de distribución de probabilidad la puedo hacer en valores de Z, pero también en valores de contexto, en este caso dólares. 1.87 se encontraría aproximadamente en esta zona y el valor de área que yo necesito calcular para todas las personas que gastan más de $500 en el área de urgencias, la estoy marcando en este momento en color azul. Justo sobre esta sección aparecerían los $500 y que equivalen a un valor Z de 1.87 aproximadamente. Entonces, técnicamente, este valor de área que acabo de encontrar con la selección que realicé, este 0.9693 correspondería al área señalada en color blanco que va desde el extremo de la izquierda hasta el valor, es decir, el 0.9693 corresponde a esta sección. Recordemos que bajo la curva el área total es igual a 1. En la indicación de la probabilidad encontrada, pues la que acabo de encontrar es el área para los valores de la variable aleatoria que son menores a 500. Esa fue de 0.9693. Sin embargo, el área que a mí me interesa calcular es el área en azul, recordando que hay 1 bajo la curva. El área en azul está representada por todos los valores de la variable que son mayores a 500. Y si considero que bajo la curva el área vale 1, si a 1 le resto esta sección en blanco que ya conozco, pues el resultado va a ser la sección en azul. 1 menos 0.9693 me da como resultado un valor de 0.0307. Ese es el valor de área que yo estoy buscando. 0.0307. Contextualizando el resultado, tendríamos que la probabilidad de que una persona que entra al área de urgencias gaste más de $500 es de 3.07%. Esta es la respuesta correcta para lo que nos pedían en el inciso A. Para el inciso B, el procedimiento es muy similar. El inciso B me pide calcular la probabilidad de que el costo sea menor a $250. Y la forma de calcularlo, nuevamente, es a través de la obtención de un valor estandarizado llamado valor Z, el cual se sigue calculando de la misma manera. Justo sobre el centro sigo teniendo la referencia del costo promedio, que son 328, y ahora ubiquemos el valor de 250. Del 328 hacia la izquierda se encuentra el valor que estamos buscando. Si hacemos la operación y decimos 250 menos 328 dividido entre 92, voy a poder obtener el valor Z que estoy buscando. 250 menos 328 y eso dividido entre 92 me da como resultado menos 0.8478. Y como lo acabamos de indicar hace un momento, la tabla de distribución de probabilidad funciona con un valor entero y dos valores decimales redondeados correctamente hacia la derecha del punto. El punto 8478 redondeado correctamente sería menos 0.85. Este es el valor que vamos a ir a buscar a la tabla de distribución de probabilidad. Ubicándonos en los valores negativos para la tabla, encontramos que el menos 0.85 se encuentra en la búsqueda con el 0.8 sobre los valores de la columna y sobre el renglón sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el valor de área que estamos buscando
para la z igual a menos 0.85. Ahora, recordemos que esta curva siempre lee valores desde el extremo de la izquierda hasta el valor dado. Y resulta que en esta sección de aquí es donde aparecería el valor para $250, haciendo una lectura del valor de probabilidad que acabamos de obtener para la variable aleatoria menor a $250. Este sería de 0.1977. Y a diferencia del problema anterior, donde yo tenía que restarle a 1, resulta que en el inciso B, el valor de área se obtiene de forma directa, porque como la lectura es desde la izquierda hasta el valor dado, y es justo esa sección la cual me pidieron calcular, encontraríamos que la probabilidad de que una persona gaste menos de $250 en el área de urgencias sería del 19.77%. Como habíamos mencionado en la descripción del problema, el cálculo para lo que nos piden en el inciso C va a ser muy interesante porque nos piden calcular un intervalo de valores dentro de la curva y no hacia los extremos. En el inciso C nos piden calcular cuál es la probabilidad de que una persona gaste entre 300 y $400 dentro de la sala de urgencias. Recordemos lo siguiente, el valor Z que yo voy a calcular solo tiene cabida para un valor buscado. Y en este caso, yo necesito ubicar dos, necesito ubicar 300 y 400. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el área, requiero obtener dos valores para Z. Uno de ellos, al cual voy a llamar Z1, se tiene que calcular para 300. Es decir, tendría que hacer el valor buscado, que es 300, menos el valor de la media, que son 328, y eso dividido entre el valor de la desviación estándar, que es igual a 92. El otro valor que voy a calcular es el valor para z igual a 2, y en ese valor tengo que considerar al segundo valor buscado, que es el valor de 400. Tendría que hacer 400 menos 328 y eso dividido entre 92. Para el primero de los cálculos, hacemos 300 menos 328 entre 92 y eso nos da un valor de menos 0.3043. Redondeado correctamente a los dos decimales a la derecha del punto, obtendríamos que el primer valor z sería de 0.30. Para obtener el segundo valor para z, hacemos el mismo procedimiento. 400 menos 328 y eso dividido entre 92. Eso nos da un valor de 0.7826. Redondeado correctamente a dos decimales a la derecha del punto, sería igual a 0.78. Cada uno de estos valores me va a arrojar un valor de probabilidad. Ahora, es bien importante saber cuál es el área que me va a arrojar cada uno de ellos. El menos 0.30 está ubicado aproximadamente en esta zona y el punto 78 está ubicado aproximadamente sobre esta sección. Y las áreas que aparecen trazadas en este momento son las que muestran las secciones que estamos calculando. La primera son para los valores que van desde 300 a 328, marcada en color azul, y la segunda para los valores que van de 328 a 400, marcada en color rojo. Para la obtención de los valores de área, es importante recordar cómo trabaja la curva. En el primer cálculo, estoy obteniendo los valores que son menores a 300 y en la segunda parte voy a obtener los valores que son menores a 400. Así que para hacer el cálculo, vamos a ir a buscar a la tabla. Primero ubicaremos el valor de menos 0.30. Ese valor se encuentra justo aquí. Menos 0.30 genera un área de 0.3821. 0.3821. Ahora, para ubicar a qué área de la curva corresponde este valor, pues recordamos que la tabla lee desde los valores que se encuentran hacia la izquierda hasta el valor dado. En otras palabras, esta sección delimitada por esta línea sería el valor de área de 0.3821. Para el segundo valor,
que sería con 0.78, encontramos que en la tabla ese valor está ubicado 0.7 con 0.08 justo en esta zona, 0.7823. Y esta área corresponde a la zona en rojo, delimitada hasta el valor de 400. Esta sería de 0.7823. Ya con estos valores es muy importante determinar cuál es el área que me están pidiendo calcular. Y esa área es la que está delimitada por los dos colores, es decir, esta sección que aparece justo marcada de manera secundaria aquí. Si ya tengo el área comprendida con la sección en color rojo, que vale 0.7823, y tengo el área comprendida en color azul, que vale 0.3821, para obtener la probabilidad de los valores de la variable que van desde 300 hasta 400, pues basta restar los dos valores para obtener la diferencia de área buscada. Es decir, voy a hacer 0.7823 menos 0.3821. Una vez realizada la resta de valores, encontramos que la probabilidad buscada va a ser igual a 40.02%. Es decir, la probabilidad de que una persona en el área de urgencias pague entre 300 y $400 va a ser del 40.02%. No lo mencionamos en la introducción del problema, sin embargo, el cálculo para lo que nos piden en el inciso D también es muy interesante, porque a diferencia de los tres incisos anteriores, en el inciso D ya no nos preguntan por probabilidad, sino que nos piden costo. Aquí me piden conocer cuánto será el costo que tendrá que pagar una persona por ser atendida en el área de urgencias si dicho costo que va a pagar se encuentra en el 8% más bajo. Y estar en el 8% más bajo, pues representa localizarlo en la parte izquierda de la curva, porque recordemos que a partir del valor de la media, que es de 328, todos los valores menores a 328 se encuentran a la izquierda y los valores mayores se encuentran del lado derecho. Si estamos intentando ubicar los valores que forman parte del 8% más bajo, pues dichos valores van a estar a la izquierda y se van a ubicar justo en el área que estamos seleccionando. Sobre esta sección va a estar el 8%. Ahora, recordemos que todos los valores que hemos obtenido de probabilidades también se pueden representar con porcentajes, como lo hemos hecho en los problemas anteriores. Por lo tanto, este valor dado en porcentaje, pues lo podemos representar como una cantidad decimal y lo hacemos dividiéndolo entre 100. 0.8 sobre 100 nos daría 0.08 y agregándole los dos ceros que se contemplan dentro de la tabla de valores, pues el valor nos quedaría justo así, como 0.0800. Como en el inciso D nos piden el costo y la herramienta que tengo para encontrar valores de probabilidad y valores de Z es precisamente mi valor estandarizado Z, el cual es igual a XY menos el valor de la media dividido entre la desviación estándar, pues aquí lo que tenemos que hacer es localizar lo que me piden calcular. El valor de la media ya lo tengo, es una referencia. El valor de la desviación estándar también ya lo conozco. Sé que vale $92. Mi valor Z lo voy a obtener o lo puedo obtener con este valor de área. Entonces, el valor que yo necesito calcular es el valor de X subíndice Y, que no representa otra cosa más que el valor buscado. Para poder encontrarlo, es obvio visualizar que necesito despejar. El valor de la desviación que aparece aquí, que está dividiendo, va a pasar multiplicando del lado izquierdo y el valor de la media va a pasar sumando, de forma tal que me quedaría Z que multiplica al valor de la desviación estándar que se va multiplicando y este que aparece restando ahora aparecerá del lado izquierdo sumando. Esta relación me va a permitir calcular el valor buscado, que es el valor de X subíndice Y. Para poder encontrar el valor de Z, el paso siguiente es
ubicar cuál es el valor Z que está relacionado de forma más cercana con el valor de área que ya tengo, el valor del 8% o de 0.08. Entonces, vamos a ir a la curva de distribución para intentar encontrar el valor. Una pista muy interesante para encontrar dicho valor es que como se encuentra de la mitad hacia el lado izquierdo, el valor Z que yo voy a encontrar va a ser un valor negativo porque se encuentra del lado izquierdo. El valor más cercano a 0.08 está ubicado justo entre estos dos valores, justo entre 0.0808 y 0.0793. Y si bien es cierto, la forma más adecuada de poder obtener el valor Z es a través de una interpolación. Para hacerlo de forma sencilla, vamos a ubicar cuál es el valor entre estos dos que se encuentra más cercano al valor que yo estoy buscando. Podemos ver que este se está pasando por 8 diez milésimos y a este le faltan 7 diez milésimos para llegar al 0.08 que tengo como referencia del área del 8%. En otras palabras, el valor que voy a seleccionar va a ser el de 0.0793. Haciendo la sustitución, tenemos lo siguiente. El valor Z que acabo de obtener y que está más estrechamente ligado o más cercano al 0.08, pues va a ser de menos 1.4 en el entero y primer decimal, y en el segundo decimal va a ser para 0.01. El valor Z va a ser de menos 1.41. Eso lo voy a multiplicar por el valor de la desviación que ya conozco, que vale 92, y finalmente se lo voy a sumar al valor de referencia, que son 328. 1.41 que multiplica a 92, y como ese valor es negativo, pues voy a hacer 328 menos el valor que acabo de obtener. El resultado para X subíndice Y es de 198.28 dólares. Este valor me sirve como tope para poder saber y dar respuesta al inciso D, el cual me pregunta cuál será el costo que tendrá que pagar si se encuentra en el 8% más bajo. Pues este es el valor tope. Aquí se encuentra 198.28 y el 8% más bajo es la zona marcada en color azul. Por lo tanto, el costo que tendrá que pagar una persona por ser atendida en el área de urgencias que pertenece al 8% más bajo, pues va desde $0, que se encuentra justo hasta la izquierda, y hasta 198.28 dólares. De esta forma es como damos respuesta a los 4 incisos planteados para explicar el tema de la distribución de probabilidad normal.